la palabra, la importancia de la oración. Hablamos de la importancia de tener un grupo pequeño de referencia con el cual compartir aquellas cosas que no podemos compartir en grupos grandes, que no podemos compartir a veces en la congregación, pero que sí necesitamos tener personas con las cuales encontrarnos, orar, que conozcan nuestro corazón, que podamos conocer el corazón de otros, a quien podamos ayudar y recibir ayuda. Y eso en verdad es que solo cuando estamos en un grupo pequeño de personas podemos realizarlo plenamente. Y quiero que venga conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 14. Es un pasaje muy conocido, pero que vamos a tratar de recordar o aplicar algunos principios para nuestra vida. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Seguramente nosotros permanentemente estamos recibiendo información o noticias de qué podemos invertir nuestro dinero. ¿No? Uno pasa a veces por las puertas de los bancos y allí uno va a encontrar toda una serie de ofertas, de la posibilidad de que uno puede invertir su dinero, cómo obtener mayor renta de sus ganancias. Lo que sí tenemos seguro es promoción de cómo gastar el dinero, de cómo despilfarrar el dinero, de cómo hacer que el dinero no te llegue a fin de mes. Pero ese es un problema de los que tienen dinero, porque la verdad es que el que no tiene dinero, poco se pregunta en qué voy a invertir, y a veces a gata se puede preguntar en qué voy a gastar. Pero hay algo que nosotros sí tenemos que invertir, y hay algo que sí tenemos que procurar que dé buenos dividendos, máximos dividendos, y es nuestra vida. Nuestra vida es el bien más precioso que el Señor nos ha dado, con todo lo que la vida implica y con todo lo que la vida incluye, y somos llamados a invertir nuestra vida en el reino de Dios. No hay opción para quienes se acercan a Dios, para quienes reciben a Dios en su corazón, para quienes dicen creer en Cristo. No hay opción sino invertir nuestra vida en Dios. Por eso, en este pasaje de Mateo 25, hallamos algunos principios para cómo invertir nuestra vida, para que en el momento en que nuestra vida se termine, que se terminará, pues yo para semilla no voy a quedar, ¿verdad? O sea, en algún momento mi vida se terminará, será dentro de 50 años, Dios quiera, toco madera, ¿no? O será dentro de poco.
pero lo que tengo que saber es que Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Tuviste éxito en tu vida? Y ahí, ¿qué será nuestra respuesta? Bueno, pues sí, conseguí un título, compré tantas casas, conseguí tanto prestigio, tuve tanta fama. ¿Qué es el éxito al cual Dios nos va a pedir cuentas en el momento en que estemos en su presencia? Porque sin lugar a dudas, que Dios nos ha dado a nosotros el valor más precioso que es la vida y que no podemos desperdiciarla. Algunas personas dicen, se vive una sola vez. Vaya descubrimiento. ¿No? Como gran filósofo, ¿no? El que dijo esa verdad. Se vive una sola vez. Pero a veces cuando se dice eso es para dar rienda suelta a los placeres, a los deseos, como que esto de pensar se vive una sola vez es como que después termina la vida y no hay más nada. Que después de la vida ya no hay nada más que hacer. No hay que rendir cuentas a nadie de nada ni de las cosas que hayamos hecho con nuestra vida. Sin embargo, en este pasaje me es interesante porque lo que primero que dice es que es una comparación al reino de los cielos. Es bueno que Jesús hablara sobre esto, sobre el reino de los cielos. Él no hablaba sobre religión, él no hablaba sobre iglesias, él no hablaba sobre denominaciones, él hablaba sobre el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El principio, eso de propiedad, pertenece a Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Todo lo que tengo pertenece. Anímese porque es una verdad, o sea, todo lo que tengo pertenece a Dios. Por eso es que dice la palabra, Él les entregó sus bienes. Los bienes eran del Señor y son del Señor. ¿Para qué se los dio? Para que los administrara, para que negociara con ellos, para que trabajaran con ellos, para que disfrutaran de ellos. Pero por sobre todo, para que siempre recordaran que nunca habían sido de ellos. Dice la palabra en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Así que si usted tiene allí su Biblia abierta y tiene un lápiz, marque allí sus bienes, para que no nos olvidemos que todo lo que nosotros tenemos, aún nuestros talentos, aún nuestras capacidades, aún nuestras habilidades, todo proviene del Señor. Ahí está, gracias, Kelly. El segundo principio que encontramos aquí es el principio de asignación. Dios me ha dado algunos talentos. Dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Dios es quien otorga los talentos. ¿Cómo? Conforme como Él quiere. Conforme a la gracia de Dios se nos fueron dados los talentos. ¿Cuánto vale un talento? ¿Sabe cuánto vale un talento? Podían ser de plata o podían ser de oro. Si el talento era de plata, más o menos podía ser unos $4,000. Pero si el talento era de oro, podía ser como $200,000. Así que al que le entregó 10 talentos, le entregó 2 millones de dólares. ¿Se hizo alguna vez la pregunta, ¿qué haría yo con 2 millones de dólares? Sí, ¿qué haría yo con 10 talentos? ¿Qué haría con 5 talentos? ¿O qué haría con un talento? Lo cierto es que a cada uno Dios le entregó un talento. Dios le entregó un don. En aquel tiempo el talento era una moneda de valor. Hoy también se utiliza talento para hablar de las capacidades que tenemos. Los talentos que Dios nos ha dado. Algunos tienen talento para la cocina, otros tienen talento para la costura, otros tienen talento para hablar, otros tienen talento para escuchar, otros tienen talento para los trabajos manuales y otros para los trabajos intelectuales, algunos talentos para la música y otros talentos para la pintura, algunos talentos para escribir y otros están lentos. No hay forma de que se apuren. Pero lo cierto es que todos tenemos por lo menos un talento dado
por Dios. Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 12. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Así que todo lo que yo tengo pertenece a Dios y Dios me ha dado algunos talentos para utilizarlos. La única consigna que les dio al entregarle los talentos fue que negocien con ellos, que los usen, que los pongan al servicio, que los pongan en actividad. Y entonces nos encontramos aquí con el tercer principio, que es el principio de dar cuentas. Dios espera que yo utilice mi talento. Él ha hecho una inversión en mí y espera dividendos. Si usted pone su dinero en algún fondo de inversión, va a esperar que ese fondo de inversión le dé intereses, por lo menos. El Señor dejó los talentos en nosotros no para que se los guardáramos, sino para que nos negociáramos. La diferencia entre guardar y negociar es agregar valor a algo. La diferencia entre un saco de trigo, que lo hago harina y me lo como, o lo siembro y levanto una cosecha, pues es muy grande, ¿no? ¿Entiende la idea? Yo tengo un saco de trigo, lo puedo hacer harina, transformarlo en pan y comerlo. Y se acabó el saco de harina. O puedo sembrarlo y levantaré una cosecha, que a 30, que a 60, que a 100 por uno, pero lo seguro es que voy a tener más que un saco de harina. Lo seguro es que voy a tener más que un saco de trigo. ¿Cuál es el tema? Dios va a sentarse con nosotros a pedirnos cuenta de nuestros talentos dados por Él. Si yo entiendo que todo lo que tengo es dado por Él, y entiendo que Él me ha dado alguna capacidad, lo que no podemos decir es que no tenemos ningún talento. Todos tenemos, algunos son más talentosos que otros, ¿verdad? Eso lo tenemos que reconocer. Esto de que todos somos iguales, eso no. Yo no puedo pensar que soy tan talentoso como Messi para jugar al fútbol, ¿no? Es que no todos tenemos el mismo talento. No todos tenemos el mismo talento para hacer ciertas cosas. Pero lo que sí tenemos que creer es que todos tenemos, por lo menos, algún talento dado por Dios. Que Dios quiere que yo lo use y que un día Dios va a sentarse y nos va a pedir cuenta. ¿Por cuántos talentos nos va a pedir cuenta? Por los que nos ha dado. Que al que le pidió uno, no le estaba pidiendo cuentas por el que le había pedido 10. Ni le exigió al que le dio 5, que hizo una buena tarea, multiplicó su inversión. Le dijo, pero ¿por qué no me trajiste 10 como el otro? Aquel me trajo 10 talentos de ganancia. ¿Por qué tú no me trajiste 10 talentos? Porque Dios, a diferencia de nosotros que nos pasamos comparándonos unos con otros y viendo e envidiando muchas veces los talentos de otros, Dios te va a pedir cuenta por tu talento. Pero es que mi talento es muy pequeño. Pues no importa. Porque no importa si son 10, si vale 2 millones de dólares o vale solamente $4,000 o lo que sea. O si vale 10 o vale 1, Dios va a pedirnos cuenta y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a tener bien claro en nuestro corazón. A Dios no le da lo mismo si uso o no uso mis talentos. Llegará un momento en que Dios vendrá. ¿Cuántos creen esto? Bueno, por lo menos ya sabemos que creemos en la segunda venida de Cristo. Pero usted sabe que cuando Cristo venga no solamente vendrá a buscarnos para llevarnos al cielo y sentarnos. Dice, hay una historia que cuenta que un hombre llegó al cielo y lo iban paseando por las calles de oro y veía las puertas de esmeralda y se estaba imaginando ahí ya su morada en el cielo, y entonces llega a una cabaña, una choza, ¿cómo le dicen aquí? Un rancho le decimos nosotros. Una chabola, ¿no? Ahí. Y le dijeron, y él dijo, ¿cómo dice? Mira todos los palacios que hay aquí, yo voy a vivir acá. Es que con los que nos mandaste cuando estabas en la tierra fue lo único que pudimos construir.
¿Cuáles son tus tesoros que estás haciendo en los cielos para ver cuál va a ser tu recompensa? Porque no todos tendremos las mismas recompensas estando en el cielo. La herencia de la salvación la tenemos todos asegurada. Hay una parábola similar a esta en que dice que el Señor fue a tomar el reino y le dejó minas. No habla de talentos, allí habla de minas. Y entonces el que había producido 10 minas le dijo: gobernarás sobre 10 ciudades. Y el que había producido 5 minas gobernará sobre 5 ciudades. Y el otro, que tuvo la misma actitud que este siervo de esconderla, le dijo: quitásela y dársela al que tiene 10. Y ahí empezaron algunos a decir: ¿pero cómo? ¿Tiene 10? Sí, porque el que tiene, le será dado. ¿Cuántos quieren tener talentos? Usa los que tienes. Una de las cosas que más nos pasa es: cuando yo tenga el talento de fulano, entonces voy a comenzar a hacer la tarea. Cuando yo tenga el talento de Paulo de tocar la guitarra, entonces voy a comenzar. Pues no esperes, usa el talento que ya tienes, porque el talento es algo que se multiplica al usarlo. No hay otra forma en que el talento se multiplique si no es usándolo. Y el Señor viene a pedir cuentas de lo que Él nos ha entregado. Bueno, me quedé aquí, perdón. Las cantidades, como decíamos, son diferentes y todos recibimos algo. Dar cuentas. Un día Dios me preguntará: ¿qué hice con lo que me fue otorgado? El cuarto principio, algo que ya mencionamos algo, es el principio de utilización. Erro enterrando mis talentos. Cuando yo entierro mis talentos, cuando escondo mi talento, cuando dejo de usar lo que Dios me ha dado, eso es un error. Pero es un error que para Dios es algo que tan serio, que dijo: al que no usó el talento, echadle afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, quiero que tomes dimensión, que no es una opción para el creyente no usar su talento. Que no podemos ir a decirle a Dios: bueno, no lo usé, o lo usé un tiempo, pero después lo escondí, lo guardé, pero tú sabes que yo soy tímido, o tú sabes que yo no puedo, o que no tuve tiempo, o que no tuve esto, o que no tuve aquello. ¿Sabes? Dios va a ser muy firme con esto, porque para Él es muy importante lo que nos ha entregado. Para Él es tan valioso lo que ha puesto sobre nosotros, que debemos utilizarlo. Este hombre dice que no hizo nada. Solamente fue cauto, conservador, jugó a lo seguro. Bueno, aquí no pasa tanto. Pero si tú haces esto en Argentina, de guardar una suma de dinero debajo del colchón, ¿entienden la expresión, no? Aquí tú puedes guardar $1000 debajo del colchón y más o menos lo que te compras ahora te lo puedes comprar el año que viene. Más o menos. Ahora en Argentina tú guardas $1000 debajo del colchón y al año no te compras ni la mitad. En una ocasión nosotros, cuando yo dejé de trabajar en el banco, trabajaba en un banco en Argentina y dejé de trabajar en el banco para irnos por 3 meses de seminaristas a la iglesia de Neuquén, donde después nos llamaron como pastores. Y entonces, solamente para poder estar allí 2 meses y medio, las vacaciones, yo tuve que renunciar a mi puesto en el banco. En la época de hiperinflación de Argentina, año 90. Y entonces, lo único que pude conseguir es que el banco, en vez de despedirme o aceptar mi renuncia, figuraba como que me echaba y entonces me pagó la indemnización. Se llamaba retiro voluntario. Y te daban como si te hubieran echado, y era una indemnización, era una plata. Con ese tiempo pues no podía comprarse un vehículo, era una buena plata. Nos fuimos a Neuquén, pusimos la plata en un plazo fijo. Llegamos a Neuquén, pasó una semana.
Cuando fuimos al banco para el plazo fijo, me dieron el papel nomás así. Había habido una devaluación monstruosa en Argentina, esas que hay a veces en Argentina, y de lo que yo me podía comprar un auto, ahora no me podía comprar ni un monopatín, ni un triciclo, nada. O sea, perdí toda mi indemnización, fue trato de Dios para que yo aprendimos ahí a depender de Dios en todo. Pero lo que te quiero decir es que en Argentina tú no te puedes confiar en que puedes guardar la plata y que no va a pasar nada, pierdes el valor. Y aquí es lo que estaba pasando con este hombre. Fue y escondió el dinero, lo enterró debajo de la tierra, y eso fue algo a lo cual Dios le dijo: tendrías que haber sido un poco más osado. Tendrías que haber, aunque sea, invertido en el banco con intereses. Es que quizás sale mal. Es preferible que salga mal intentándolo a tener éxito porque nunca has hecho nada. Una vez le preguntaron a un boxeador: ¿cuál es su récord? Pues mi récord es invicto, no he perdido ninguna pelea. Pero qué bien. ¿Y cuántas has ganado? Tampoco, ninguna, no he peleado nunca. Claro, el que nunca ha peleado, lo más probable es que nunca haya perdido. La única seguridad que tenemos cuando sembramos algo es cuando no sembramos. Ahí tenemos la seguridad de que no vamos a cosechar nada. Eso es seguridad 100%. Después, cuando yo siembro, puedo cosechar poco, puedo cosechar mucho, depende de la lluvia, de un montón de cosas. Pero eso es jugarte por lo que Dios te ha dado. Es decir, yo tengo un pequeño sueño, ponlo en la acción. Tengo un don que Dios me ha dado, ponlo en práctica. Tengo un talento que el Señor me ha dado, ofrécelo al Señor. Porque es preferible fracasar por intentarlo que nunca haberlo intentado. No podemos esconder más nuestros talentos, y nuestros dones, y nuestras capacidades, porque Dios nos pedirá cuenta de ello. A veces pensamos que menospreciamos lo pequeño que Dios nos ha dado. Quizás se acuerdan ustedes de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro Farfal, algunos le conocen, que falleció este año. Pues él nunca lo escuché predicar. Nunca le escuché tener una clase de escuela bíblica. De hecho, casi nunca le había escuchado ni orar. Para cantar era malísimo. Pero había algo que él hacía genial, y era cocinar. Y hacía unos pollos arrollados que eran famosos en Neuquén. ¿Saben lo que son un pollo arrollado? Pues no le voy a dar la receta ahora porque le va a empezar a agarrar hambre, pero es un pollo que le saca el hueso y se le enrolla con relleno. Pollo relleno. Entonces, cuando empezamos a construir el templo en Neuquén, en la iglesia, una de las cosas que hacíamos era vender cosas. Vendíamos lo que podíamos. Vendimos hasta... Yo quise vender mi suegra, pero no había mucho para ganar ahí. Pero vendíamos todo lo que podíamos. Y este hombre, que no era bueno para cantar, no era bueno para predicar, no era bueno para orar, quizás en público, era bueno para cocinar. Y él hacía todas las semanas, o semana por medio, una cantidad de estos pollos que se vendían como pan caliente. Y gran parte de los ladrillos del templo allí en Argentina está hecha por un hombre que decidió poner su talento, que no menospreció su talento, que no dijo nada, si yo, alguna persona dice, yo lo único que sé hacer es pintar, y te pintan unos cuadros que vos quedás así, pero la persona menosprecia su talento. ¿Me está entendiendo? Ahora, es interesante porque el que se sintió menospreciado aquí fue el que tenía uno solo. Quizás pensó, yo no tengo 5 como aquel, ni 10. ¿Para qué va a servir uno? Uno hace la diferencia. ¿Alguna vez te tuviste que bajar del bus porque te faltaban 10 céntimos? ¿Sí o no? Bueno, si no, bueno, bien, siempre has andado con... No subir. Ah, bueno, o no, bueno, no subir, bueno. Claro, bueno, ahí está, es la misma idea, ¿no? ¿Alguna vez no has podido subir al bus porque te faltaban 10 céntimos?
Ahora sí, bueno, ahora me entendieron la idea. Y uno dice, 10 céntimos. 10 céntimos. Y si se te cae en la calle, no los agachas por miedo de que te agarre el lumbago, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a esforzar para agarrar 10 céntimos? Pero vale que cuando te faltan esos 10 céntimos para coger el bus, porque uno hace la diferencia. Tu talento, lo que Dios te ha dado, hace la diferencia. Y es necesario en este cuerpo que es la iglesia. El quinto principio bueno, esto ya lo mencionamos. El quinto principio es el de la motivación. El temor impide desarrollar mis talentos. ¿Por qué escondió este hombre sus talentos? Por miedo, por temor. El temor creo que es la principal arma que utiliza el enemigo para frenar nuestros talentos. El temor a lo desconocido, el temor a la primera vez, el temor al fracaso. Recuerdo la primera vez que tuve que dirigir la alabanza en la iglesia donde yo conocí al Señor, en Bahía Blanca. Y era una iglesia, una congregación que serían unas 300 personas. Estaba el grupo de músicos, que eran muchos jóvenes, de los cuales yo conocía muchos. Y yo siempre veía al pastor y a los que dirigían alabanza, pero que estaban, ¿no? Y dirigían, y se movían en la plataforma. Yo digo, pero eso es una... qué bárbaro, qué pasada. Y qué fácil que le sale moverse y estar. Entonces un día el pastor, en una reunión de bautismos, me dijo, Gustavo, mientras yo me preparo para los bautismos, tú puedes pasar y dirigir unas canciones. Sí, pastor, yo era de los sí, pastor para todos, ¿no? Entonces, y ahí pasé, yo todo decidido, a la plataforma, que era un lugar así medio alto, grande. Me paré ahí delante de las 300 personas, me agarré del púlpito. Creo que le debo haber dejado las huellas digitales marcadas en la madera, porque no me pude soltar más hasta que terminaron esos 2 benditos himnos. Y miraba a la gente así, que alguno me ayudara para entrar en la canción. Los músicos hacían la introducción y marcaban la entrada y no pasaba nada. Mire, transpiré como testigo falso. Que si yo creo que si me hubiera tenido que evaluar por esa primera experiencia, no hubiera dirigido nunca más la adoración y la alabanza en ningún lado. Porque a veces tenemos temor al fracaso o al qué dirán. Hay 3 tipos de temor principalmente. Uno es de la autoduda. Dudamos de nosotros mismos. Yo no estoy capacitado, mejor busque a otro. Es ese miedo al fracaso. Es eso que quizás le pasó a usted. Bueno, a mí me pasó. Yo le cuento experiencias mías porque son así. El profesor hace la pregunta. Tú sabes la respuesta, pero no levantas la mano porque tienes miedo de que sea una respuesta equivocada. ¿Solo para qué? Para que el compañero de al lado diga la misma cosa que tú sabías que ibas a decir y él se recibiera todos los aplausos y todas las felicitaciones. Y dijera, ¡qué bien, alumno! Yo la sabía. ¿Por qué no levanté la mano? Porque tenemos dudas de nosotros mismos. Porque dudamos de lo que podemos hacer. Porque no creemos en las capacidades que Dios nos ha dado. A veces necesitamos personas que crean en nosotros y por nosotros. Quizás eso fue lo que sintió esa persona que tenía más o menos un año de creyente. Hoy vengo con muchas anécdotas estoy un poco nostálgico, de la época de mi juventud, pero estábamos haciendo evangelismo con el barco Duros en Bahía Blanca. Y estábamos en una plaza, entonces estábamos ahí un montón de jóvenes mirando cómo hacían evangelismo todos los que estaban ahí. Y de repente viene la coordinadora y me dice, ahora cuando termine la canción, tienes que dar tu testimonio. ¿Qué? No terminé de decir qué, que la canción terminó, el empujón llegó, me encontré yo en el medio de la gente ahí, teniendo que contar mi testimonio.
Alguien creyó que yo podía dar mi testimonio. Yo ni yo creía en mí. Pero siempre hay alguien que puede creer en ti. Así cuando alguien te dice, tú puedes hacerlo, escúchale. Porque quizás es eso lo que te está haciendo falta para vencer el temor de la duda. El temor de la conmiseración. Esto es, ya fallé, no voy a intentarlo de vuelta. Hay un dicho en Argentina que dice, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. ¿Lo conocen? Bueno, ahí lo suman ahora, ¿eh? Está bueno, está bueno. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Porque las experiencias traumáticas nos hacen huir. Si en algún momento tuviste una mala experiencia, quizás dando una clase, y terminaste la clase y dijiste, nadie entendió nada de más, 3 se suicidaron. Entonces tú dices, yo no sirvo para esto. No, anímate. Porque el temor, Dios ha usado personas que han tenido fracasos sobre sus hombros. Dios usó a un Moisés que era un asesino. Dios usó a un David que era un adúltero. Dios usó a un Abraham que quiso entregar a su esposa como si fuera su hermana. Dios usó a un Pedro que lo negó a Jesús. O sea, Dios usó personas levantadas de sus fracasos. No te dejes caer en tus fracasos, vuélvete a levantar porque Dios sigue queriendo usar tu vida. Pero es que yo ya lo intenté y no me salió. No importa, inténtalo de nuevo. Si Dios te ha dado una capacidad, un talento, un anhelo en tu corazón, no dejes que un fracaso te frene, te limite. Es más, si has fracasado con éxito, algo habrás aprendido de ese fracaso. Yo siempre digo eso. Hemos fracasado con todo éxito, porque algo aprendemos del fracaso. Porque aun cuando las cosas nos salen mal y no salen como queremos, algo siempre podemos aprender. El temor a la censura. El temor a qué pensarán los demás. ¿Qué opinarán los demás de mí? Fíjese que cuando se le presentó el Señor a este siervo malo, él le quiso explicar al Señor lo siguiente. Le dijo, mira, en realidad, yo sé que tú eres una persona muy dura. O sea, en realidad, mi temor es por culpa tuya. Que yo no haya hecho nada con mi talento es por tu culpa. Porque eres un hombre malo, que siembras donde no, segas donde no sembraste, que quieres recoger donde no esparciste. Así que yo tuve miedo por tu culpa. Qué fácil nos es eso, ¿no? Yo no hago nada porque yo no sé qué van a pensar los demás. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Y si me va mal, prepárate, si te llega a ir mal. Pues eso es miedo a la censura. Y ese temor nos impide ejercer los dones y las capacidades de Dios. El temor siempre me hace poner excusas. ¿Cuál es tu excusa preferida? No tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo tantos talentos. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa hoy? Porque tenemos que poder decir, Señor, yo no quiero más poner excusas. El talento que tú me has dado, la capacidad que me ha sido asignada, quiero que produzca, aunque sea al 1%. Ya vamos terminando. Vamos bien. El sexto principio es, lo que no uso, lo pierdo. Lo que no uso, lo pierdo. Si yo no uso mis músculos, se atrofian, se pierde masa muscular. ¿Verdad? La otra vez vi una foto de Arnold Schwarzenegger. De joven. Pobrecito. Está hecho un desastre.
ese hombre tremendo, ¿no? Que hacía esas películas y que le salían... Miss Universo fue... No, Mister. Mister Universo fue en su momento. Que le salían músculos por todos lados. Pues ahora... parece una barra de chocolate al pleno calor del sol, ¿no? Todo derretido por todos lados. Pero es que lo que yo no uso se atrofia. Es que yo no puedo pararme y decir, Señor, ya te he servido durante 30 años, así que los próximos 30 años me los tomaré en compensación. Es que yo no puedo decir, Señor, ya me he cansado, ya no puedo, ya no tengo, porque Dios sigue pidiéndonos que nosotros invirtamos y sigamos invirtiendo los talentos que Dios ha puesto en tu vida. Porque si no, lo que no usamos, lo pierdo. ¿Sabes cómo puedes obtener lo que te falta? Invirtiendo lo poco que tengas. Algunos dicen, a mí me falta tiempo. Vale. Invierte tu pequeña cantidad de tiempo en el reino. Y yo te diré que de repente tendrás más tiempo para servir al Señor. Porque en el reino de Dios se comienza por dar. Se comienza por sembrar. Se comienza por entregar. Si tú estás esperando que todas tus condiciones sean perfectas, dice la Biblia que el que mira las nubes no sembrará y el que mira el viento no cosechará. Si tú estás esperando que todas las condiciones te sean perfectas, nunca pondrás en ejercicio tus dones. Empieza a sembrar. ¿Qué te hace falta? Talentos. Empieza a sembrar el pequeño talento que tienes. Uno dice, ¿por qué siempre la gente que está en la iglesia es la gente que está más ocupada en las cosas de la iglesia? Porque es así. Porque se multiplica el esfuerzo y se multiplican las fuerzas y se multiplican los recursos para aquellos que sirven a Dios. En 30 años que sirvo al Señor, siempre he visto esto como una realidad. Nunca Dios te deja tirado cuando tú inviertes tu vida, tu tiempo, tu talento, tus capacidades en Dios. Es maravilloso. Por eso el que hace siempre quiere hacer más. Y tú dices, ¿y de dónde saca tiempo? Lo busca y lo encuentra. Pues yo digo, si Donald Trump tiene 24 horas para gobernar Estados Unidos, ¿cómo no voy a tener yo 24 horas para poder servir a Dios 2 horas por semana? O 1 hora por semana, o media hora por semana. Tenemos que empezar a cambiar el cassette y decir, es una mentira del enemigo que yo no tengo tiempo. Lo que no tengo es la capacidad para organizar mi tiempo. Eso sí también podemos decirlo. Pero que tú no tienes media hora en la semana para poder invertir 1 hora en la semana. 1 hora. Vale, ocupada tu vida, ¿eh? Pero cuando tú quieres y entiendes el principio de la inversión, tú sabes que si inviertes 1 hora, cosecharás más. Empieza a invertir, porque también hay recompensa en ello. Y este es el 7º principio. Con esto termino. El de la compensación. La compensación dice que si lo uso, seré premiado. Hay un premio por el uso de tus dones y de tus talentos. Así como si no los uso, los pierdo, cuando los uso, hay premio. ¿Cuánto les gustan los premios? ¿Sabes que Dios es galardonador de los que le buscan? Y uno dice, ¿y cuál es alguno de esos galardones? 3 cosas. Afirmación. Dice que el Señor le dijo a los que habían multiplicado sus dones, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¡Wow! ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? ¿Qué esperas que el Señor diga de ti cuando te presentes delante de Él en su gloria? Y que Él pueda decirte, buen siervo y fiel.
Afirmación. A veces nosotros andamos buscando tanta afirmación, ¿no? Ay, que me gusta que me digan qué bien que hiciste esto, o qué guapo que has venido hoy. Y andamos siempre buscando la afirmación de las personas, y que las personas nos adulen, y que reconozcan nuestra tarea, y que nos digan lo bien que hacemos las cosas. Pues a mí lo que más me importa es la afirmación que Dios me pueda dar cuando me presente en su presencia y diga, buen siervo y fiel. ¿Hay algo más que tú quieras? Que la afirmación de tu Dios. Promoción. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es que mi talento era muy simple. Quizás tu talento es poder dar la bienvenida a los hermanos cuando llegan a la iglesia. ¿Sabes qué hermoso sería que uses tu talento cada domingo y estés allí en la puerta simplemente para decirle, hermano, bienvenido. Qué bueno que llegó este domingo y le puedas entregar quizás un chuche, un caramelo. Y si es alguien que viene por primera vez, diga, bienvenido. Esta es su familia. Le des un abrazo, bueno, aquí un apretón de mano, lo que se ve aquí. Pero tú puedes usar tu talento. A mí me llama la atención. Cuando, bueno, gracias a Dios, Dios va a estar cambiando cosas, ¿no? Pero cuando llegamos, que había un montón de profesores de música en la iglesia. Y estaba Pablo y Rosijo todos los domingos, ¿no? Ayudándonos y bendiciéndonos. Bueno, ahora Dios ha levantado a Esco de vuelta, lo ha despertado, ha empezado a usar sus talentos. Pero es que hay promoción. Cuando tú usas lo pequeño, Dios te pone sobre lo mucho. Teníamos un matrimonio en nuestra iglesia, como te decía, que empezaron sirviendo al Señor en la puerta, recibiendo a la gente. Y hoy ellos son líderes de grupos pequeños, son parte de nuestro equipo pastoral allí en la iglesia. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Hay trabajos que nunca tienes una promoción, ¿verdad? Qué poca expectativa hay cuando uno trabaja y sabe que nunca va a llegar a ser gerente de esa empresa, ni jefe, ni nada. Pero en el reino de Dios hay promoción. Sé fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y por último, hay celebración. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso es que si hay algo que yo anhelo es servir al Señor. Porque hay gozo en servirle. Hay gozo cuando tú pones tus dones y tus talentos al Señor. También hay cansancio, también a veces hay conflictos, también a veces hay problemas, hay roces, hay situaciones, pero por sobre todas las cosas es el gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero entrar en ese gozo. ¿Y tú? ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero empezar a invertir mi vida? No quiero que mi vida se me vaya como arena entre los dedos. No quiero que mi vida me pase por de largo. No quiero darme cuenta. ¿Sabes? A veces yo me pongo a pensar, el otro día me puse a pensar, 52 años cumplí. ¡Wow! Y a veces me da como, digo, Señor, hay tantas cosas que quiero hacer todavía. Quisiera que el tiempo no pasara tan rápido porque hay muchas cosas que quiero hacer para Él. Que la vida no se te pase en un soplido y que de repente te encuentres diciendo, ay, ahora tengo tantos, no vamos a decir cuántos para qué. Pero que de repente se te ha pasado tu momento, tu tiempo. Este era el tiempo que Dios tenía para nosotros para traernos a España. Difícil hubiera sido que llegáramos acá con 80 y tantos, ¿no? Este era el tiempo. Este es el tiempo para tu vida. Es que tengo 70, este es el tiempo. Es que tengo 20, este es el tiempo. Es que estoy soltero, este es el tiempo. Estoy casado y con hijos, este es el tiempo. Ya me jubilé, este es el tiempo. Siempre es el tiempo para entrar en el gozo de tu Señor. Invierte tu vida en lo que más perdura. Cualquier inversor te va a decir, si tienes que invertir tu vida en una casa,
¿Cuál es la mejor inversión que hay siempre? ¿Tierra o inmuebles? Porque perduran. Porque perduran. Porque por más que yo consiga una buena oferta de tomates, no me pondría a invertir en tomates. Porque no se los podría dejar ni siquiera de herencia a mis hijos. Pero O cuando me los tú como inviertes o se en el pudren. reino, inviertes para la eternidad. Cuando tú inviertes en el reino, inviertes en lo que más dura. Y es más, inviertes a donde más vas a pasar tiempo. Si a mí me dijeran, ¿a dónde quieres invertir tu vida? Yo tendría que decir, anhelo invertirla en donde más tiempo voy a pasar. Y donde más tiempo voy a pasar no es ni en Argentina ni en España. Donde más tiempo voy a pasar es en el cielo. Allí quiero invertir mi vida. Gastarme para Él. Gástate para Dios. Que no te gaste el tiempo, que no te gasten los problemas, que lo que te gaste sea tu servicio a Dios. Él ha puesto talentos en tu vida, inviértelos y verás cómo los multiplica. Amén. Quiero conocer